Está enganchado y para charlar conmigo Carlos Raimondi, mi amigo Carlos Raimondi. ¿Qué haces, Carlitos? Carlos Caramelo te saluda. Sí, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Carlos? Un gusto muy Bien, grande poder conversar. igualmente, igualmente. Les había prometido a mis compañeros de acá que me ibas a decir Pingüi, porque así me conocés de cuando éramos chicos. Bueno, De cuando íbamos a quiero la, al- decirlo a la a Nexa la, juntos. a la escuela primaria, Así es, exactamente. así Así es. que Vos más chico que yo, naturalmente, un pero poquito, un sí, poquito, pero sí, bueno. somos iguales. Hemos vivido el mismo país, Hemos vivido Pingüi. el mismo país, es verdad, Carlitos. Este, bueno, leí me llegó como llegan todos tus comentarios, tus propuestas, tus artículos, me llegó un mensaje con guiones separando que me causó mucha gracia, pero a la vez me parece muy, muy fuerte, ¿no? Este, sobre sobre el amigo Lamelas. Sí, Se los voy a leer un poquito, se los voy a leer a los, a los que nos están escuchando, eh, porque la verdad es que es fantástico. Dice, señor Lamelas, Argentina es un país soberano. Negocios con quien quiera, negocia con quien quiera, vota a quien decide el pueblo y no a quien usted indique. No, es maravilloso, porque además es muy de los norteamericanos eso de puntualizarte separando con guiones. Pero contame, digo, hablemos en serio ahora sí, de esta injerencia que pretende este sí. señor, que yo espero que sea rechazada. Y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible a nivel de los bloques legislativos, de las provincias, de los municipios, de los partidos políticos que se viene haciendo, Ujú. pero el encargado de recibirle o no la carta credencial o el placet, como se Sí, dice, es el presidente, y el presidente forma parte del mismo proyecto, sí, claro. porque algo muy parecido, salvando los matices y las distancias, pero casi en simultáneo que Lamelas decía esto en la comisión del Senado, donde tenía que Sí, pasar su examen, era parecida a las consignas que se estaban expresando en esa fiesta de la ultraderecha de la provincia de sí, Córdoba, efectivamente. ¿no? Sí, Entonces, el proyecto es ese mismo. Mira, yo quería, Carlos, sí, más allá de la consigna de que es un país soberano, Argentina, etcétera, hay un detalle que este hombre dice, a mí no me preocupa tanto el peronismo, sino que me preocupa que Cristina conduzca al peronismo, ¿no? Como diciendo, hay un peronismo que me lo banco, claro. digamos, el de Cristina no. Pero sacando eso, vamos al proyecto de poder, ¿no? Es decir, casi nadie se acuerda, salvo los que de alguna manera estudiamos la historia, yo sabiendo que estás vos ahí, que está Hernán, no soy el más historiador de los tres, Ujú. pero yo sé quién era, pero la inmensa mayoría de la gente no sabe quién era el candidato a quien Perón le ganó la elección en el año 46. Claro, Pero sí saben de la consigna Braden o Perón. ¿Por exactamente. qué? Porque lo que estaba enfrente era un proyecto de poder. Entonces lo que hay que tratar de descifrar acá es cuál es el proyecto de poder que está detrás. Entonces es Trump, este hombre, Lamelas, no es un diplomático, no es un político, es un empresario, que es uno de los principales donantes de la campaña de Trump, amigo, vecino de Mar-a-Lago, de él, que tiene una de las empresas de salud privada más grandes de los Estados Unidos y que por lo tanto está asignado, como otros embajadores cubanos de Miami, que son los que elaboran las sanciones reaccionarias contra Cuba, contra Venezuela y en toda América Latina, los que dictan las políticas antiinmigratorias. Sí, sí. Bueno, él forma parte de ese esquema de poder y entonces está asignado a la Argentina para continuar haciendo negocios. ¿Qué tipo de negocios? Y yo creo que uno, no el único, pero uno muy importante es el del agua. Claro. Vos fíjate que Trump plantea comprar Groenlandia, reanexar Canadá, para poder dar la batalla por el agua en el círculo del Ártico, y Ujú. la Antártida, que es la otra Claro, gran reserva claro.
del agua que se necesita para el fracking, para los cultivos, para la minería y fundamentalmente también para enfriar las máquinas de las criptomonedas y de la inteligencia artificial. Y por eso, en esta misma semana, Argentina le ofrece el paquete mayoritario de las acciones de AISA a la empresa israelí. Y ahí se completa el trípode. Milei, que es la parte más débil, más intercambiable de eso, Trump, sionismo reaccionario del gobierno de Israel, no estoy hablando ni del pueblo de Israel, ni del Estado de Israel, estamos hablando de intereses, estamos hablando de intereses. Sí, señor. Así que teniendo en cuenta que Milei forma parte de ese trípode, le va a aceptar de buen grado el placé, y vamos a tener nosotros que hacer una tarea muy fuerte por debajo del gobierno nacional en todas las instancias, porque una cosa es que Milei siga teniendo cierta adhesión, no creo por mucho tiempo más, porque esto va a estallar, pero que siga teniendo esa adhesión. Pero la gente que haya votado a Milei no quiere decir que que quiera entregar Malvinas. No, en absoluto. ¿No? Así que creo que tenemos que hacer un trabajo de recuperación, de reparación, de control de daños, ¿no? Déjame plantearte dos escenarios que a mí me tienen muy, muy preocupado. Por un lado, y lo vas a ver mañana en mi artículo semanal, con el que te molesto, también te leo, con el que te molesto toda la semana. Me preocupa a ver, yo entiendo que los gobernadores hacen sus descargos y dicen, bueno, esto no se lo vamos a permitir y lo vamos a denunciar, va a ser persona no grata en mi provincia, y el partido y los partidos, otro tanto, el Partido Peronista, y en las cámaras, en la Cámara de Diputados por lo menos entiendo que ya hay un proyecto para rechazarlo y demás, pero Carlos, vos y yo venimos de una generación que ya estaría en la calle, en la cuadra de la Embajada de los Estados Unidos, haciendo por lo menos una sentada. Hay un grado de, ¿cómo te podría decir? Hay un grado de displicencia de parte de la militancia política en estos días que a mí me llama poderosamente la atención. ¿Vos qué pensás de eso? Y sí, lo que pasa, Carlos, es que hemos sufrido, yo no sé si todavía nosotros terminamos de tomar dimensión de la profundidad de la derrota, porque no fue una derrota electoral, es decir, fue una derrota electoral, pero una derrota electoral fue la de Macri y después nos recuperamos. ¿Por qué? Porque en política había cosas que están bien, que seguían estando bien, y cosas que están mal y que seguían estando mal. Pero el problema es que ahora, mira, déjame atarlo con una cosa yo el viernes en la provincia de Mendoza, en la ciudad de Mendoza, presenté el último libro que se llama La Noble Igualdad. Entonces hubo una mesa sobre la igualdad y estaba un representante de la organización de CEPA, de ese instituto que tiene Hernán Lecher y Julia Estrada. Claro, y explicaba los niveles de desigualdad cuando vos comparás cómo creció la desigualdad entre el primer decil de la población y el último. Y eso, en algunos momentos más, obviamente en los momentos del peronismo, tanto en el primer peronismo, década de los 70, y la década de los 12 años de Néstor y Cristina, ese coeficiente se achicó. Sí, claro. Pero cuando se agranda ese coeficiente, nosotros sufrimos una derrota en términos económicos, pero nos da bronca. El problema que tenemos ahora es que hay gente que cree que está bien que se incremente ese coeficiente. El problema es que este tipo te dice que al que hay que sacarle impuestos es a los ricos, y a los que hay que perjudicar es a los pobres, porque los ricos son los que salvan a la sociedad. Y el problema entonces es que eso tenga ese nivel de aceptación social que tiene, y eso después cala también en nuestros gobernadores, también en nuestros legisladores. Y hay otra cosa, permitime otra cosita más, que es claro, el otro elemento de los valores que sostiene el adversario o el enemigo en este caso, porque nos están saqueando el país, por supuesto. Que se insertan en nosotros, que es esta cuestión de la balcanización,
de la fragmentación del proyecto nacional, de un gobernador que surge de una lista del peronismo, pero que te entrega el proyecto nacional, te canjea el proyecto nacional por una rotonda. Claro, ¿no? sin duda. Entonces ahí Duda. hay un tema Una más rotonda profundo, que no le ¿no? hacen además. Una rotonda Primero, que le no se prometen la hacen, y no le hacen. Sí. no se la hacen, y en el caso que se la hicieran, cuando vos no tenés consumo, no tenés industria, Sí. no tenés empleo, después Sí, no tenés pasa turismo, ningún no camión tenés por nada. Claro, no Claro. pasa ningún vehículo por la rotonda. Así que hay que recuperar la idea de proyecto nacional, ¿no? Yo por eso, con todo el respeto, con toda verdaderamente, lo que representa un intendente, un proyecto nacional no es la suma de los intereses municipales. Un proyecto nacional es un horizonte. Un proyecto nacional es algo que enamora, que irradia. Y llevado a un terreno muy, muy banal, pero ilustrativo, por lo menos para mí, es que vos ponele una cosa tan importante como el fútbol para la Argentina, ¿no? Sí. Cuando vos tenés una selección apática, y bueno, lo critican a Di María, te dicen que Messi no se entregaba, ahora, basta que los visitantes no se pueden ver con los locales, Sí, todo sí, eso. sí. Ahora, basta que vos vuelvas a enamorar al pueblo con una selección que juega bien a la pelota, y el pueblo sale a la calle y recupera esa mística. No, estoy absolutamente Entonces, de acuerdo con hay vos. que recuperar la idea del proyecto nacional, la idea del horizonte, la idea de la épica, la idea que yo no me puedo convencer que este pueblo sea diferente. Este pueblo transitoriamente estuvo abrumado y se peleó con nosotros y votó otra cosa, pero en la medida que nosotros lo sepamos reconvocar, se da vuelta la legitimidad, se da vuelta el clima, se da vuelta el estado de ánimo de la mayoría de la población. Sí, yo creo que hay un clima para darlo vuelta, te aclaro además, ¿eh? Veo los números que me acerca gente muy seria y creo que hay, estaba viendo la encuesta de Gustavo Córdoba, hay un 57% de argentinos que se considera antimileísta. Digo, eso es un dato, Sí, es un dato muy fuerte, muy fuerte. Pero, mira, ¿eh? sí, mira, yo veía, es decir, hay malestar abajo, hay malestar abajo. Hay Eso malestar, está claro, sin eso duda. está claro. Ahora, ¿por qué ese malestar no se traduce en inestabilidad? Porque todavía, como los medios de comunicación todavía están siendo beneficiarios de este proyecto financiero, porque ellos cotizan, Sí. porque ellos especulan, están en el carry trade, etcétera. Sí, además, Todavía sí. no intranquilizaron a la población diciéndole que, y le siguen diciendo a la población que la macroeconomía está bien. Entonces, Claro. vos estás mal, pero era el precio que había que pagar para ordenar la macro. Claro. Ahora, cuando los capitales, estos financieros, de la deuda que vino y que ya se está fugando del país otra vez, estalle, ahí se junta el malestar de abajo con una macroeconomía que se derrumba. Y ahí es donde está el punto de inflexión y donde nosotros nos tenemos que volver a hacer cargo, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece, a ver, esto que vos planteás que es un escenario muy previsible, además, porque todos los que hemos vivido el escenario de 2001 podemos ver en esto con toda claridad cómo digamos, el péndulo de la historia ha vuelto más o menos al mismo lugar. Hay detalles complejos todavía, como por ejemplo de que los bancos están sólidos y siguen haciendo un negocio infernal, Carlitos. Esta semana estaban dando tasas del 50 al 60% anual, digo. Y sí, pero ¿para qué? ¿Por qué? Porque vino el dinero. Primero vino el dinero de los bancos privados, después vino el FMI, que es la máxima señal de debilidad que vos le podés dar a un sistema económico, es tener que acudir al FMI. Es decir, vos no vas porque está fuerte al FMI, vos vas cuando ya no das más. Bueno, muy bien. Ese dinero se valoriza a través de la tasa de interés y después se fuga. Es eso lo que nosotros vivimos y lo que hay gente que como no milita, como no se informa, y nadie le puede pedir a la gente que entienda el sistema financiero, entonces no ve eso. Y nosotros sí estamos viendo, porque ese dinero se valoriza a través de la tasa de interés y después se vuelve a ir. Y se recoloca en los mismos bancos del exterior que te prestaron la plata. Quiere decir que ellos ya recuperaron eso que te prestaron y la deuda nos queda en el hombro al pueblo argentino. Ahora, eso en un momento
estalla. Sí, porque no se puede sostener cuando no hay laburo. Pero mi pregunta es, el ciudadano que vos decís todavía está escuchando a los medios, los cantos de sirena y demás. Digo, ese ciudadano también está sobregirado con la tarjeta para comer, Carlos, no para comprarse un auto, para comer. Sí, claro. Digo, y cuando digo sobregirado, digo que está pagando la mínima de la tarjeta que usa para comprar alimentos. Digo, hay una situación que yo no entiendo cómo no la ven, pero bueno. Bueno, pero hay batalla cultural de por medio. Porque vos fíjate la paradoja. Cuando la gente podía ahorrar, porque viste que ahora todos los días vos tenés que sacar $100, $200 para pagar, es decir, si los tenés que sacar es porque en algún momento los ahorraste. Claro. Bueno, muy bien. Cuando los ahorraste, vos decís que es decir, votás en contra de la política del momento que ahorraste. Y después votaron a favor de la política que nos hace ir sacando todos los días de abajo del colchón para desahorrar y endeudarse. Como decimos, quiere decir que ahí, además de lo económico, está la batalla cultural, la famosa batalla cultural. Si no politizamos esto. Sí, es verdad, ¿no? La batalla del sentido. Claro, la batalla del sentido, esa es la que perdimos. Esa es la que perdimos. Bueno, entregamos, digo, después de, entre comillas, ganar, digo, o salir como salimos de los 70, entregamos todos los medios de construcción de sentido, ¿no? Los diarios, las universidades, todos se quedaron con todos ellos. Pero te voy a preguntar una cosa sobre la que yo no solo tengo que escucharte, porque además no tengo experiencia y es un mundo como desconocido para mí, pero uno tiene como la fantasía de que hay otros países más humanos, menos, no sé cómo decirte, menos angurrientos que los Estados Unidos, con los cuales nosotros podíamos vincularnos para que nos ayudaran a que la gente pudiera comprender estas cosas, ¿no? Y no hablo solamente de los países de la región, porque los países de la región, digo Brasil, Venezuela, están absolutamente demonizados, o Bolivia están absolutamente demonizados. Pero digo, vos que sos un tipo que ha estado en la OEA, que ha escuchado permanentemente esa conversación política que está por arriba de la conversación política de los simples mortales como nosotros. Digo, ¿no hay gente que se interese porque esto se modifique? ¿No hay gente que esté viendo que la multipolaridad se va a imponer de todas maneras y hacerle el juego a Trump es indefectiblemente acompañarlo y meterse con él en el cementerio? Sí, absolutamente. Mira, sí, gente inteligente que apoya valores distintos a estos de la ultraderecha que están de moda en algunos cenáculos, sí, claro que hay. Pero nosotros tenemos que seguir machacando porque cuando nos tengamos que hacer cargo, porque cuando esto llegue al final que vos y yo sabemos que va a llegar, nos tenemos que volver a hacer cargo. Ahora, una vez que nos hagamos cargo, tenemos que salir de la trampa del sistema financiero occidental. Claro. Y hay alternativas. Si esto pasaba hace 15 años, todavía las alternativas no estaban, y vos te ibas del FMI y quedabas huérfano en el mundo. Claro. Pero hoy no tenés, si vos te vas del FMI, te vas del CIADI, te vas del juicio de la jueza corrupta de Wall Street por YPF, si salís de ahí, como creo que tenemos que salir, inteligentemente, como corresponde, ¿no? Hay que salir. Hoy el mundo te ofrece alternativas, porque están los BRICS, porque está el Banco Asiático, porque está el Banco de los BRICS, porque están emergiendo otro tipo de polos. Y vos fíjate, la otra trampa intelectual, creer que que tenemos que seguir perteneciendo a Occidente y al atlantismo, a pesar de todo, porque ahí está la libertad y en Asia está el autoritarismo. Mira, primero, ni aquí está la libertad, porque en Estados Unidos no hay una democracia, porque cuando vos tenés una carrera presidencial que está financiada por cientos de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares,
ahí no hay democracia. No, Cuando claro. un tipo llega a un cargo financiado por los fondos de inversión, Claro, después lo ni que hablar. tiene que hacer es la política de los fondos de inversión, no la Claro. política del votante. Por eso Estados Unidos está en un nivel de polarización interna tan grande. Y en China, que es el otro emergente, Así es. hay un partido solo, pero que es capaz de cambiar de política, de adecuarse, de un día estar más pro mercado, de un día más pro exportador, pero si después el mundo exportador tiene desafíos, dice, bueno, entonces valorizo el salario del mercado interno y vendo adentro en lugar de exportar, va Claro. cambiando. Ahora, ese país en los últimos 30 años sacó 800 millones de seres humanos de la pobreza. Sí. Cuando vos lo sacás de la pobreza, le das más derechos, porque un tipo que hoy ya tiene educación, tiene vivienda, tiene salud, te demanda otras cosas, quiere decir que ese pueblo está más democrático, no es más autoritario, es más democrático. Y del otro lado, cuando vos lo único que hiciste fue favorecer a los monopolios, lo que terminás haciendo surgir es megamillonarios. Claro. Entonces, si no nos damos cuenta que es mentira que en Occidente está la democracia y del otro lado hay una autocracia, y nosotros tenemos que construir nuestro propio camino, en una especie de reedición actualizada de la tercera posición que implica no alineamiento, soberanía, autonomía, relación en el mundo flexible. Bueno, todo esto es el camino que tenemos que transitar, pero no quedándonos a medio camino como hemos hecho anteriormente, sino yendo a fondo en las reformas estructurales, ¿no? Yo estaba pensando, cuando hablamos de Lamelas, vos es que Lamelas le dice, voy a ir provincia por provincia, Sí. para decirles que no tienen que hacer comercio exterior con China. Pero lo que hay debajo de eso es que el comercio exterior lo pueden manejar las provincias. Claro, Y el comercio exterior lo tiene que manejar el proyecto nacional, no las provincias. Por lo tanto, vamos a tener que pensar en reformar la Constitución también, Claro, en hacer una nueva Constitución, Carlos. Por supuesto. Bueno, vos todo sabés eso que, está por delante. vos sabés que en el momento de la reforma constitucional yo tuve la suerte, porque la verdad que fue una suerte, de poder hacer mi posgrado en la Universidad de Georgetown, precisamente sobre globalización. Y ya por aquellos años, ellos te explicaban que la idea central de la globalización era que el poder superestructural, digo, lo transnacional, los negocios transnacionales, podían comerciar directamente con los municipios, querían comerciar ellos. Claro, Ni claro. siquiera, digo, querían ignorar al Estado-Nación y también, si podían, llevarse puestos a los estados provinciales. Su objetivo era llegar puntualmente de a uno a los municipios. Bueno, de alguna manera, acá no se pudo hacer por los municipios, pero la reforma de la Constitución habilitó, digo, cosas para las provincias Claro. que niegan el proyecto de Estado-Nación y permiten esto que vos llamás la balcanización y que yo, en general, digo que es la Argentina pre-constitución de 1853, digamos, ¿no? Claro, Porque encontrás caudillejos que están peleando sus guerras personales y que, por supuesto, tienen la más absoluta negación sobre la idea de construir una nación. Carlitos, te hago la última pregunta y no te molesto más, pero la verdad que siempre es un placer charlar con vos. Deberíamos charlar más seguido, Pero en realidad. sí, obvio. En obvio. realidad. Además, a mí me mandan recortes de tu programa y, viste, como te decía hoy en el mensaje, los escucho y leo lo que vos me mandás, así que para mí también un placer. Y además, como está ese vínculo de la infancia, tiene un sentido adicional todavía conversar con vos. Y porque los grandes afectos, las grandes amistades, además en general se construyen en esa época. Carlos, te saco de toda esta cosa y te voy a hacer una pregunta que vos me podés decir, no, mirá, sí, no, qué sé yo. ¿Cómo estás viendo la situación de la provincia de esta elección del 7 de septiembre? Y bueno, mira, yo milité y sigo militando para que haya unidad de proyecto. Yo no es que me empalago con la palabra unidad. Para mí la unidad no es una sumatoria algebraica de cantidad de dirigentes, sino homogeneidad de proyecto. Entonces me parecía una tremenda picardía
me daba una tremenda pena, y además te abro un paréntesis. Yo, estando fuera, fui testigo de cómo se fue gestando la interna en Bolivia. Claro. Y hoy perdemos con la derecha en Bolivia. Sí, sí. ¿No? Entonces yo siempre que les decía, miren esto, miren este espejo, no escalemos los conflictos, y siempre milité en ese sentido. ¿Por qué? Porque estoy convencido, Carlos, que la base social militante de Axel y la base social y militante de Cristina y el proyecto ideológico, el núcleo ideológico de Cristina y el de Axel son iguales. Sí, no tengo ninguna duda. Son iguales. Entonces, ¿cómo íbamos nosotros a permitir que se fracturara eso? Porque ¿sabés qué nos iba a pasar? Vamos a suponer que yo estaba más cerca de uno que del otro. Entonces digo, no, vamos a pelear a ver quién tiene 10 votos más. Sí, vamos por ahí. Sí. Claro, pero para eso yo me tenía que juntar después, para juntar fuerza, para ir contra el que piensa igual que yo, me tenía que juntar con el que piensa distinto que yo. Tremendo. ¿No? Tremendo. Entonces, por eso me parecía que era fundamental. Ahora, que haya listas únicas, ¿quiere decir que ya hay unidad? No. Va a haber que seguir trabajándola, y yo voy a seguir incansablemente militando para la unidad de proyecto, porque creo que es homogéneo ese proyecto y que tiene que conducir. Los matices, los problemas, discutámoslos, entiendo que haya cuestiones de poder, que haya cuestiones de listas, ¿cómo no lo voy a entender? Claro. Pero en el primer plano, el mensaje a la sociedad, el proyecto, hacia dónde vamos, y en ese sentido yo voy a seguir machacando y militando por la unidad del proyecto, ¿no? Bueno, en ese sentido tenés los micrófonos de esta radio, por lo menos de mi programa y de mi horario, abierto todas las veces que creas que nos podés decir algo, Carlitos, y con el cariño y con la amistad que nos hemos movido, siempre, toda la vida, nada, tenés que levantar el teléfono y avisarme, nada más. ¿Sí? Dale. De la misma manera que yo te puedo llamar, como te llamé hoy, tempranísimo, para pedirte que me acompañaras en esta mirada de la tarde. Absolutamente. Querido, un fuerte abrazo para vos, para los tuyos. Bueno, igualmente. Y seguimos charlando. Y un abrazo grande. Un abrazo. Viejo funciona, ¿viste? Así que... Sí, señor. muy agradecido, Carlos. No, un abrazo muy grande. A vos, Carlos, a vos. Carlos Raimondi, ex embajador en la OEA, un pibe, digo yo porque es un pibe de cuando yo era pibe, no, más chico que yo, pero un tipo muy, muy claro, un tipo muy preciso, y además lo voy a decir porque parecería que hoy es un valor perdido, pero un gran demócrata. En tiempos en donde la democracia está como dejada de lado, un gran demócrata, Carlitos Raimondi. Dame tanda, tengo, ¿no? Y después temita y volvemos.